Gracias por continuar con nosotros aquí en Punto de Referencia. El día de ayer se dieron a conocer dos informaciones sobre el problema del tráfico de armas desde Estados Unidos a México. Una, que entre los acuerdos alcanzados entre ambos países, México y Estados Unidos, esto para abordar el fenómeno migratorio y también del tráfico de armas, se daría una investigación en Estados Unidos derivada del hallazgo de la Secretaría de la Defensa Nacional de armas de uso del Ejército de Estados Unidos en México. La segunda, que un tribunal de apelaciones en Boston echó atrás la decisión de desestimar la demanda del gobierno mexicano en contra de fabricantes de armas por su responsabilidad en la circulación irregular de las armas que comercializan y sus efectos en la violencia en nuestro país. ¿Qué significa esta definición? Sobre esto vamos a hablar y agradezco al consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, por acompañarnos en este espacio esta noche. La demanda que presentó el gobierno de México en el verano del 2021 contra 8 empresas que fabrican, 7 empresas que fabrican y una que distribuye armas de fuego en los Estados Unidos, fue desechada en la primera instancia. Un juez federal de distrito argumentó que debido a una ley de inmunidades que protege a la industria de las armas en los Estados Unidos, el juicio que pretendía iniciar México no podía continuar, es más, no podía iniciar. Nosotros apelamos esta decisión y el día de ayer la Corte de Apelaciones, con un voto unánime de los 3 jueces que conforman el panel, establece que si bien hay una ley de inmunidades, México tiene razón en invocar una excepción. ¿Y cuál es esa excepción que nosotros invocamos? Esta ley de inmunidades tiene una serie de excepciones pequeñas, o sea, mínimas el espacio. Son casi totalmente inmunes las empresas de la industria de las armas. Y nosotros argumentamos que estas empresas, entre otras cosas, violan leyes estatales y federales. Por ejemplo, la prohibición de exportar armas de fuego sin una licencia o la prohibición de vender armas de fuego sin una licencia. Entonces, la Corte de Apelaciones valida nuestro argumento, lo desarrolla un poco más en el lenguaje de la decisión y establece que las empresas a las que estamos demandando no solo ayudan el tráfico de armas, sino que lo instigan de alguna manera al marginal con sus prácticas negligentes. Y establece, ahí en la Corte de Apelaciones no resuelve si México tiene la razón o no, simplemente establece y le dice, le está hablando al juez de primera instancia que desechó el asunto, dice, revisa de nueva cuenta tu decisión y deja que el juicio inicie, tomando en consideración estos nuevos elementos. Es decir, las empresas no son inmunes porque se presume que violan leyes estatales y federales, deja que México pruebe su dicho y deja que las empresas presenten pruebas para defenderse. Ese es, en suma, el gran valor de esta decisión. Es la primera vez que un gobierno extranjero demanda a la industria de las armas en los Estados Unidos y, por supuesto, es la primera vez que un gobierno extranjero supera la ley. Es que parecía infranqueable. Hace 3 años que iniciamos este proceso, recibimos muchas críticas que nos decían que era de alguna manera ingenuo pretender demandar en la industria de las armas, y estamos aquí el día de hoy con una decisión histórica que valida el argumento del gobierno de México respecto a la necesidad de que estas empresas rindan cuentas por sus actos negligentes. Y esta necesidad de que las empresas rindan cuentas también se refiere a otros temas. Independientemente del resultado del juicio, le quiero preguntar, ¿la decisión del Tribunal de Boston abre la puerta para que los fabricantes de armas ahora puedan ser juzgadas, las empresas, a pesar de que se les consideraba inmunes? Sin duda, Alberto, y es muy frustrante para las víctimas y familiares de víctimas de los tiroteos masivos en Estados Unidos que por esta ley de inmunidades no pueden demandar. Simplemente no pueden, no proceden sus demandas civiles. Pero quienes sí podrán demandar en el futuro son gobiernos de otros países. Hay países que sufren de un tráfico constante de armas desde los Estados Unidos, Haití, Jamaica, países en Centroamérica, incluso en Sudamérica. Y la decisión de ayer de la Corte de Apelaciones diciendo, hay un resquicio en la ley de inmunidades que habla de esta excepción cuando hay violaciones a las leyes de exportación, por ejemplo, que le permitirá en un futuro a otros países demandar. Canadá sufre de un problema de tráfico de armas desde el Estado de México, principalmente. Son decisiones soberanas de cada país, pero sin duda se abre un nuevo escenario y una nueva narrativa respecto al grado de responsabilidad de las empresas en la situación de violencia armada en México y en la región.
Alejandro, ayer se dio a conocer el hallazgo de armas de uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos en México. ¿Qué detalles se tienen sobre este tema? ¿De qué armas estamos hablando? ¿Cómo llegaron? ¿Cuántas son, por ejemplo? Yo no tengo información a más detalle, quizás porque nada más estoy enfocado en el litigio de esto. Tengo referencia de un arma, minigón, que es un arma que usualmente está montada en helicóptero, que fue encontrada en México. Y el gobierno de los Estados Unidos sí inició un proceso penal contra la persona que la fabricó. Empezó a conseguir las piezas una por una y después la armó, una minigón. De otras cosas no tengo información. ¿Estaríamos hablando entonces de una situación extraordinaria aquí? Sí, sí, seguramente las agencias de seguridad de México, si tienen la información, la han transmitido de inmediato a sus contrapartes estadounidenses. Pero como no forma parte de este litigio, pero nosotros hablamos de todas las armas, del ejército, no del ejército, demás, quizás por eso no tengo a ese detalle la información. El puerto, okay. Bueno, y finalmente, Alejandro, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en la demanda contra fabricantes de armas? ¿Cuáles son los pasos siguientes en este juicio? Las empresas demandadas pueden recurrir esta decisión, pedir que se revise en un plazo de 14 días a la misma Corte de Apelaciones, pero al Pleno, únicamente al panel de 3 jueces que decidieron. Ese es un primer situación que enfrentamos, un escenario. El siguiente es que en un plazo de 90 días las demandadas puedan solicitarle a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos que revise, que atraiga el caso y lo revise, lo analice y decida. Nosotros ya estamos preparándonos para cualquier escenario. El escenario más positivo es que ni la Corte de Apelaciones revise su decisión, ni la Suprema Corte, y ahí estaríamos entonces en un escenario que dentro de 4 meses ya tendríamos quizás avances en el juicio sobre el fondo de los hechos, es decir, una calendarización de audiencias, una primera audiencia y avanzar con la producción de evidencia, que es el primer paso. Bueno, pues ahí estaremos pendientes de todo este proceso. Muchísimas gracias, Alejandro Celorio, por habernos tomado esta comunicación. Muy buenas noches. Muchas gracias, en verdad. Ahí está pues el consultor jurídico de la Cancillería y este caso que ha llamado mucho la atención. El dato que menciona no es menor, Azul. México abrió la puerta para que otros países, porque los ciudadanos estadounidenses no pueden demandar a las empresas que fabrican armas por la ley no les permite hacerlo, pero otros países que se consideren perjudicados, como es el caso de México por la fabricación de armas, el tráfico o la venta y la violación a derechos humanos en su territorio, sí pueden hacerlo como lo está haciendo México. Sí es un cambio de paradigma porque hasta este momento se consideraba como que la ley que impide que los ciudadanos de Estados Unidos no puedan demandar a los fabricantes también impedía a todo el mundo, o sea, eran intocables y ahora estaríamos viendo que posiblemente no lo son. Y esas paradojas de Estados Unidos que no considera como ciudadanos a las personas de otros países, si no tienen sus documentos en regla, y en este caso gobiernos, pero sí los consideraba para no afectar a las empresas que fabrican armas. Esto ya empieza a vencerse con este proceso judicial que México pues ya empieza a tener una pequeña victoria. Ahí va, ahí va.